Seguimos en la continuidad informativa de Canal E y a partir de hoy faltan nada más y nada menos que 19 días para las elecciones. Ese 19 de noviembre, donde vamos a saber efectivamente quién va a presidir la Argentina los próximos 4 años. Y se viene hablando mucho, por supuesto, de las variables económicas y en este caso vamos a meternos en el análisis de qué tendría que suceder después justamente de las elecciones y en relación, ¿no? Por supuesto, a la implementación de un plan económico. Vamos a hablar con Damián Dipache, que ya está conectado con nosotros. Dami, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va, Rocío? Buen día. Bueno, ya en la cuenta regresiva, 19 días que puede parecer mucho, pero, bueno, mejor dicho, puede parecer poco, pero en Argentina puede pasar cualquier cosa en ese periodo de tiempo. Bueno, por ejemplo, quedarnos sin nafta, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, quedarnos sin... Parece como que estamos en una calma con problemas, porque, por ejemplo, te quedás sin nafta, pero parecería ser que la inflación ya no es problema en Argentina. Acabamos de cerrar recién los datos de octubre, por ejemplo, inflación en consumo masivo, que en el mes de octubre nos da 12,2%, es decir, la inflación sigue y está persistente. ¿Qué puede llegar a pasar efectivamente en el mes de noviembre? Bueno, en el mes de noviembre, a pesar de esta calma del tipo de cambio oficial mayorista, contenido en 3,50 a 3,65, vamos a tener algunos aumentos importantes. Ejemplo, medicamentos. Medicamentos, me informan la farmacia, el sector farmacéutico, va a haber aumento de el 10% en medicamentos recetados y entre el 15 y 20% en venta libre. Veremos si esto es digamos, aguanta el 19 de noviembre o esto se produce antes. Pero efectivamente estamos como una economía absolutamente contenida, Rocío, donde los argentinos quizás no toman dimensión de ese nivel de contención y que efectivamente puede llegar a pasar post-balotaje, independientemente de quién sea el presidente electo de la República Argentina, ¿no? bueno, totalmente. Y es justamente el análisis que vamos a hacer ahora. Estamos hablando de los dos candidatos que finalmente llegan al balotaje, Javier Milei y Sergio Massa, dos programas totalmente distintos, ¿no? Ya no solamente hablando de lo económico, sino también de lo ideológico, más allá de esta alianza que se arma con Juntos por el Cambio, Javier Milei con Juntos por el Cambio. ¿Qué pensás, Dami, que va a suceder, ¿no? De cara también al mes de diciembre cuando asuma el nuevo presidente de la Nación? Yo veo que vamos a tener una corrección del tipo de cambio oficial mayorista. Es más, ante el resultado de lo que fue estas elecciones generales, el mercado igual sigue considerando que vamos a tener un tipo de cambio oficial mayorista en diciembre de 650 pesos por dólar. Ujú. Eso implicaría, Rocío, o sea, dándolo ganador o convalidando el actual resultado de la elección, eso implicaría una devaluación del 72% del tipo de cambio oficial mayorista. Eso Sí. implicaría que efectivamente vaya a una variación de precios fuerte en un mes de diciembre que ya es de uno de los meses de mayor nivel en la variación de precios en términos estacionales, donde a su vez hay que emitir muchos pesos para efectivamente pagar aguinaldos del sector público, para pagar jubilaciones y pensiones. Entonces efectivamente va a ser un mes de mucha inflación. Además de eso, si vos estás conteniendo el precio del combustible y a este precio no hay, vas a tener que combustible. Hay dos dólares, hay dos, digamos, precios padre y madre de la economía. Tipo de cambio, lo vas a tener que corregir. Y el combustible, lo vas a tener que corregir. Todo eso efectivamente va a pegar sobre la variación de precios. Por lo cual, me parece que en el caso de Massa, reitero, le da un tipo de cambio oficial mayorista menor al que le daba Milei, porque el mercado preveía que con Milei la devaluación puede ser mayor. Quiere decir que si efectivamente gana Javier Milei, el mercado no tiene hoy un dique de contención para ese plan, porque efectivamente hoy no está coordinando, ejecutando la economía, por lo cual su plan de confianza entre el balotaje y el 10 de diciembre debería ser muy fuerte para que efectivamente el mercado crea que no va a Claro. haber una devaluación abrupta cuando asuma. Entonces, Esa es la la realidad pregunta, que ¿no? Digo, si el plan se va a llevar a cabo, que tiene que haber una corrección del tipo de cambio, eso es evidente, es las pocas cosas que comparten los analistas económicos. La pregunta es si va a haber un gradualismo o va a ser un shock, ¿no? También teniendo en cuenta qué pasó con la última devaluación del 22% en promedio, y digo que la brecha sigue sosteniéndose en los mismos niveles. Incluso ahora que el dólar está más estable, un poco se achicó, pero si no, estaba en los niveles más altos recientemente. absolutamente, porque analicémoslo juntos.
Dale. ¿Qué pasa? El mercado a noviembre le cree efectivamente a Gabriel Rubinstein que la devaluación va a ser del 3% porque ve un tipo de cambio oficial mayorista de 3,80. Pero ya a diciembre no le cree que no va a devaluar en el caso de continuar Sergio Massa o en el caso de Javier Milei. El caso de Javier Milei tiene una pimienta, un condimento adicional, que como efectivamente todavía está manteniendo la dolarización, los argentinos escaparían del peso si efectivamente hay digamos, un eventual resultado de Javier Milei o Libertad Avanza ganando. En esa situación me parece que va a ser muy importante las primeras palabras que diga Javier Milei ese 19 de diciembre a las 12 de la noche respecto de qué va a pasar el 10 de diciembre cuando él asuma. Porque si no, efectivamente va a haber una corrida frente al peso muy fuerte. O sea, los argentinos se van a querer sacar rápidamente los pesos. No es para pensarlo ahora, pero sí es para pensarlo a las 2 horas de que efectivamente Libertad Avanza gane si eventualmente eso suceda. En el caso de que gane Massa, va a pasar lo mismo, Ro. ¿Cómo va a tratar de calmar el mercado al día siguiente? Va a ver, porque, ¿qué pasó? En agosto ya el mercado supo que efectivamente al otro día hubo una devaluación. Entonces, efectivamente, podrá calmarlo porque ahora el nivel de retraso es muy fuerte. Si vos lo ajustas el tipo de cambio por la inflación que vamos a tener en el periodo, ya te diría que estamos hablando solamente por la inflación de un tipo de cambio que debería estar superando los 500 pesos con dólar, hoy con una brecha de 150%, ¿no? Sí, es interesante lo que mencionabas respecto al retraso, ¿no? De varios precios, porque pensándolo en todo este cóctel que se va armando de cara a fin de año, va a ser muy difícil, por ejemplo, que los salarios acompañen, por supuesto, ¿no? Esa escalada que deberían tener los precios si es que se sinceran, y además en ese sentido que se puede acompañar con consumo, digo, ¿no? Porque cada vez el poder adquisitivo de los argentinos va quedando más corto en meses que además suelen ser particularmente sensibles, ¿no? Para la población. Totalmente. Lo que le está pasando con el tema del salario, fíjate que las paritarias que siguen avanzando están como bastante aletargadas. Me parece que, bueno, ahora Comercio sí efectivamente cerró una nueva paritaria, por lo menos hasta marzo del 2024, los nuevos tramos. Pero también es llamativo la distorsión que ha generado las últimas medidas. Estoy hablando de la devolución de IVA y la exención de impuestos a las ganancias. Mirá lo que va a pasar a partir de mañana. A partir de mañana, una persona que gana 2 millones de pesos va a estar exceptuado del pago de impuestos a las ganancias. Sin embargo, un monotributista de la categoría más baja va a pagar más impuestos que un trabajador que gana 2 millones de pesos que no va a pagar Claro, nada. A claro. partir de mañana, un autónomo, frente al mismo ingreso que tenga un trabajador de 2 millones de pesos, por ese mismo nivel de ingreso va a pagar 6 millones de pesos anuales. ¿Ves las distorsiones que quedan en el mercado? Entonces, esto alguien lo va a corregir porque termina siendo una injusticia absoluta. Entonces, termina ganando en ese sentido la Argentina corporativa, la Argentina sindical, la Argentina que efectivamente mueve la calle, la Argentina que efectivamente tiene el patrimonio de la organización que efectivamente tiene un vínculo con uno de los candidatos políticos. Pero el monotributista no tiene nadie que lo proteja, ni el autónomo más que su laburo, ¿me entendés? Y esta distorsión también va a tener que acomodarla. Digo en relación a esto, ¿cuál es la paritaria de un monotributista, Rob? ¿Cuál es la paritaria de un autónomo? Si efectivamente está pagando muchísimo impuesto, y lo mismo un monotributista con las categorías de límites absolutamente retrasados, Bueno, ¿no? se esperaban, ¿no? Cuando se hizo el anuncio respecto a la subida del mínimo no imponible, se esperaba que un anuncio acompañe en particular al sector de los monotributistas. No fue de la magnitud que se esperaba, es decir, que signifique, ¿no? Realmente que tenga que pagar algo menos de esto que vos nos estabas diciendo, Dami. La verdad que son temas que, de todos modos, en este contexto pasan para después, ¿no? Ese termina siendo el punto, en definitiva. Es un debate que arrancará en marzo con un nuevo presidente, con una nueva Cámara de Diputados absolutamente fraccionada, donde no va a tener mayorías, donde lograr acuerdos va a ser muy complejo, que seguramente hay muchos temas pendientes por terminar, tratar. Fíjate que se terminó aprobando, por ejemplo, una ley de alquileres que en definitiva vuelve a resentir negativamente al mercado, cada vez hay menor oferta de alquileres. Me parece que la política tiene mucho que de generar de autocrítica. En el medio, yo siento que la mayoría de los argentinos sienten que la política no los acompaña
en absoluto. Parece que una campaña presidencial para los argentinos de bien es un castigo, Ro. Es un castigo. Porque efectivamente tenés una Argentina paralizada, una Argentina que dividida, una Argentina que efectivamente se resiente desde el punto de vista económico, a punto tal de que esta semana, con esta situación de la escasez de nafta, todo es político, todo absolutamente es político. Bueno, se espera que se regularice en los próximos días. Hoy particularmente la situación un poco más normal en Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Veremos cuándo llega esa propia regularidad al resto del país. Sí, hay algo que todavía no se regularizó, A por ver. eso decía que post-balotage vamos a ver qué es el valor del precio del combustible. Estaba haciendo una comparativa de distorsión de los precios relativos de la economía. Escuchá esto que te va a interesar. Un kilo de uva equivale a 20 litros de nafta. Vale lo mismo un kilo de uva que 20 litros de nafta. Esa distorsión de los precios relativos a la economía efectivamente va a haber que corregirla. En Argentina tenemos el valor de nafta más económico antes que Venezuela, pero también tenemos el ingreso anteúltimo de América Latina. En el año 2014, cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba en el gobierno y Kicillof era ministro de Economía pre-devaluación de aquel momento, el litro de nafta estaba a $2, pero Argentina tenía el ingreso más elevado en dólares de América Latina con un tipo de cambio apreciado. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta ahora? La economía no ha crecido. El problema de Argentina es un tema del nivel de ingreso producto de una economía que no crece y los gobiernos que quieren distribuir aquello que aún no se produjo. Este es un tema muy importante para la agenda. No es el problema del precio de la nafta está barato, sino que el ingreso de los argentinos está caído producto de una economía que no crece y una economía que no produce mucho más aún como para poder distribuir lo que la política en definitiva quiere hacer en campaña, ¿no? Muy interesante eso que mencionabas recién, Dami. Podríamos ampliarlo en otra ocasión porque está bueno repensar, ¿no? Tal vez incluso dentro de estas cosas que se plantean y, por supuesto, en relación a la historia reciente, cuáles son las medidas que deberían tomarse, según, por supuesto, no también lo que piense cada uno, pero era un dato muy interesante.